¿Cómo están todos ustedes, jóvenes? Pues iniciamos con esta nueva idea que se llama la historia de los videojuegos sin un orden establecido, y iniciamos esta idea con Nintendo 64. Yo recuerdo cómo conocí esa consola. Recuerdo, ya se los había contado en otro video, que era un regalo de Navidad. Y me dolía mucho la cabeza, tenía un dolor de cabeza extremo. Y sabía que nos iban a regalar algo importante y llegó la famosa Nintendo 64. El juego que venía en aquella consola era el de Star Wars. ¿Cómo disfruté ese juego? De hecho, ese juego puede ser posible que sea uno de los históricos, porque también se anunciaba una película y el juego sí salió, pero la película se canceló. Es un juego de un mercenario que está en la historia de Star Wars sin ser un Jedi, sin ser un soldado del Imperio. Era prácticamente un mercenario, es un juego que disfruté mucho. Nintendo 64 es una consola que tal vez todos ustedes tengan la nostalgia de fin de siglo, como dice el Tri, que lo tengan en su coroco. Pero Nintendo 64 iba a hacer otra cosa diferente. Iba a ser la consola de consolas. Cuando Super Nintendo dominó el mercado y Sega quería matar a Nintendo bajo cualquier circunstancia en aquella superguerra de consolas que hubo entre Nintendo y Sega, que después abordaremos ese tema, nació una consola nueva. Nintendo quería traer algo impresionante y acabar con Sega de una vez por todas, y se creó una comunidad de lo mejor para crear una super mega ultra consola. Pero como Nintendo, todos ya lo conocen, soberbio que es, único y que le gusta hacer sus cosas a su manera, hubo grandes desacuerdos entre los jefes o programadores de aquella época. En aquella época estaban haciendo el Compact Disc o el disco, que prácticamente ahorita ya nadie lo usa. Fíjese cómo es la tecnología. En aquella época estaban haciendo el Compact Disc, pero como sus locuras eran tan grandes de Nintendo, de pronto dijo: jóvenes, ¿saben qué? Ya no vamos a usar el Compact Disc. Ahora vamos a usar un cassette. El Compact Disc se elimina. ¡Uy! ¡Uy! Como diría Francisco Navarro, ese día ha de haber sido una tragedia en las oficinas que hacían aquella gran marca de aquello que iban a hacer. No me imagino las discusiones entre los jefes, las discusiones entre los programadores, entre las compañías de juegos. ¡Uy! Ha de haber sido un tsunami impresionante lo que pasó en aquellos días. Y se dividió. Hubo una explosión en ese momento, allá por 1993-94 estaban sucediendo estas cosas. En 1994, en el Mundial de Estados Unidos, aquel gol de Luis García y de Benjamín Galindo que nos hizo emocionarnos demasiado. ¡Uy! 1994. ¡Prum! Esta explosión generó la división de dos grandes marcas de programadores y de empresas. Ahí nació PlayStation. Ahí dio su nacimiento. Una explosión de ideas entre Nintendo, y Nintendo se dividió. Entonces, aquella gran consola y espectacular consola que iban a hacer, no nació. Y en cambio, nació la Nintendo 64. Muchos programadores cancelaron su juego. Fueron cerca de 20 o más juegos cancelados. Entre ellos estaba Final Fantasy. Se enojó tanto la compañía de Final Fantasy que el juego de Final Fantasy de aquella época se fue exclusivo a la PlayStation. No nació en lo que es Nintendo 64. En las guerras de consolas entre Sega, Nintendo y el huevo que nació, el nuevo niño que nació gracias a Nintendo, llamado la PlayStation. Nintendo 64 tuvo grandes glorias porque era una consola muy esperada por todos. Porque tú puedes ver en estos momentos de esta generación PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4,
Xbox One, la diferencia es mínima. No hay un cambio que tú digas, ¡wow! ¡Impresionante! No, no lo hay. No hay un cambio que nos deje... No, la verdad, tú ves Fortnite y dices, la PlayStation 3 y la Xbox 360 lo corren con la mano en la cintura. Ves tal vez el mejor juego que hay en la PlayStation 4 y Xbox One puede ser The Witcher gráficamente, y mira que si haces un esfuerzo sí lo corren, o sea, tal vez no gráficamente, pero sí sí podrías jugar The Witcher en PlayStation 3 o Xbox 360. Bájale unas resoluciones y lo juegas caminando. El cambio de generación entre... No lo hay. No se nota. Ese será otro video. Pero de Super Nintendo a Nintendo 64 era un cambio totalmente radical. Porque lo mejor que hubo en Super Nintendo es Donkey Kong Country. Pero seguían siendo en 2D. No había para nada las dimensiones como ahorita. 1, 2, 3. O sea, no existía todo el universo que existe en estos momentos. Entre el Nintendo 64, los grandes éxitos de esa consola, hay juegos épicos que muchos de ustedes van a decir, uy, cuando te los empiezan a nombrar vas a decir, uy, ese también. Es una consola que tiene juegos épicos. No sé, ¿quién recuerda el primer shooter multijugador de 4 personas? 007. Ya te di ahí. ¿Quién es al 007? ¿Quién recuerda Perfect Dark? ¿Qué tal Perfect Dark? Ah, qué chulada de juego. Shadow Man, juego de terror que va al infierno y salen grandes personajes de la historia. Tal vez te los pronuncie mal, pero tienes que entender. Te voy a nombrar uno que yo no entiendo por qué no ha salido. Rare es una gran compañía. No entiendo qué pasó con este juego. ¿Por qué no sigues creando? Jet for Geminis. Jet for Geminis. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese juego de Nintendo 64? Era hermoso. Los Mario Party. Uy, el Mario Kart. No se diga el Mario Kart. Si te menciono también el de peleas de Mario. ¿Qué tal? Star Fox 64. ¡Go, go, go, go! Star. El Pro Evolution Soccer. Bueno. International Superstar Soccer Deluxe. ¡Ah! ¿Qué tal? También salió en 64. No nos olvidemos de uno de los grandes. Hablamos de Super Mario 64. Mucha gente, y necesito que en los comentarios me digan, dicen que el Mario 64 es el mejor de toda la historia. Y ni se diga uno de los mejores, que es el The Legend of the Zelda 64, que creo que es uno de los juegos que compite con el del GameCube para quién es el mejor. O sea, mi corazón dice Super Nintendo, Nintendo 64 o GameCube. ¿Cuál es el mejor de esos tres? Ya después se nos cayó Zelda a pedazos. Aunque ganó Juego del Año, es más de fan que una realidad como The Witcher, que es un super juego. Nintendo 64 parece un éxito en todas las maneras que tú lo ves. Parece una gran consola y muchos la tenemos en el coroco. Sin mencionar, que no te he dicho todavía, el control. Que era un control que lo agarrabas con esta mano. Era algo novedoso. El control del 64, al principio todos decían, ¿cómo le voy a hacer? Pero al final fue un control hermoso. Y mucha gente lo tiene clasificado como el mejor control de la historia. Pero ya en términos reales, cuando ya tienes que tocar qué pasó en la guerra de consolas con Nintendo 64, voy a decir algo que no te va a gustar. La Nintendo 64, junto la PlayStation, que después hablaremos de ella, fueron las que detonaron la desaparición o quebrar totalmente a Sega. Muchos traen a Sega en el corazón. Sega, en esos tiempos, que después hablaremos de eso, sacó la mejor consola que había. Era la mejor. Y aún así, sucumbió
y como habían invertido tanto en tecnologías como ellos mismos dijeron que no estaban listos los gamers para Sega, sucumbió y quebró. Pero también la Nintendo 64 sufrió mucho. Tanto así que tuvo un paso fugaz para darle la entrada a la GameCube. Por el error grave de Nintendo de terquear entre el cartucho y el disco. La que dominó esa era, sabemos todos que fue PlayStation, con más de 100 millones de consolas vendidas. Mientras que la Nintendo 64 únicamente vendió 33 millones de consolas vendidas, que para la época y los tiempos son muy buenas ventas. No es un fracaso total, pero a comparación sí se vio totalmente disminuida. Muchas empresas en esa época se fueron de Nintendo y se pasaron a las competencias. Nintendo 64, jóvenes, es una gran consola en su diseño. Tiene un diseño revolucionario. Puede ser una de las consolas con mejor diseño, hasta de las actuales que hay de nueva generación. Es una consola que hizo un salto generacional, como ya te lo había mencionado, totalmente saltó. Ahí sí se notó mucho el salto, los juegos eran totalmente diferentes, fue una revolución completa. Claro, junto a PlayStation estaban en la misma idea y Sega, los tres aventaron gráficos impresionantes. Fue una era donde el gamer disfrutó demasiado porque estaba maravillado con lo que estaba viendo. De estar acostumbrado a un sistema de gráficas de 2D, estaban viendo ya todo un universo diferente a explorar. Aunque ahorita tú ves uno de 64 y dices, oye, ¿qué clase de gráficas son estas? En aquellos tiempos era lo máximo. Y no solo era lo máximo, era algo totalmente nuevo que nunca te podrías imaginarte de que estaba sucediendo. En estos momentos, esto no nos están dando. Ni la PlayStation 3 ni la PlayStation 4. No nos están dando un cambio radical. Estamos disfrutando muchos juegos, pero al final no hay un gran salto que digamos nosotros, esto es impresionante como lo fue la Nintendo 64. A partir de ahí, Nintendo empezó a ver muy malas cosas y empezó a decaer. Nintendo su cima la tocó con el Super Nintendo. A partir del Super Nintendo ya nunca vio las cosas claras y en tecnología siempre fue una empresa secundaria. Aunque no podemos negar que Nintendo 64 fue un salto generacional impresionante, no era la tecnología de punta. Había otros que ya le habían ganado el camino. Jóvenes, ¿ustedes se imaginan qué hubiera pasado si esta consola que se canceló y dividió en dos grandes empresas como PlayStation y Nintendo, si en estos momentos existiera? ¿Qué hubiera pasado si esa unión en estos momentos todavía existiera? ¿Se imaginan ustedes qué fuera Mario, qué fuera Zelda, qué fuera Metroid? ¿Se imaginan? Si podemos ver a Sony cómo maneja su tecnología y sus sistemas, ¿se lo imaginan aplicado a Nintendo? ¿Qué sería en estos momentos la historia? ¿Cuánto venderían? Si PlayStation tuvo un éxito impresionante, el uno en tecnología y en gráficas y en revolución gaming, si ustedes se imaginan qué hubiera pasado si estas empresas no se hubieran separado. Al final nos conviene a esta Nintendo y esta PlayStation, pero ¿qué hubiera sucedido si la Nintendo 64 hubiera salido como originalmente estaba planeada? Hubiera sido una consola superior a todo. Porque si algo le falla a Nintendo es tecnología. Y lo que le sobra a PlayStation es tecnología. Por eso muchas veces, bueno, eso va a ser otros videos, hablando ya cuando hablemos de PlayStation. Pero por eso PlayStation le copia mucho a Nintendo. No es que le copie, es que PlayStation al final es Nintendo. Jóvenes, por favor, en sus comentarios pongan, ¿ustedes conocieron la Nintendo 64? ¿Qué piensan de cómo se hacen las cosas, de la historia de los videojuegos? Es impresionante cómo Nintendo 64 nació
en medio de este mundo. También estaba muy criticada y se decía que iba a quebrar, estaba muy con muchos problemas, nadie confiaba en los cartuchos, todos querían el disco, cerca de 20 juegos cancelados, había muchas cosas turbias en el nacimiento de Nintendo 64. Tuvo un éxito, podemos decir que es una consola mediamente exitosa, aunque a partir de ahí todo se vino abajo ya. Nintendo vio sus éxitos tecnológicos con este Nintendo 64, ahí donde empezamos a caer. Cuéntenme ustedes también, por favor, cuáles son sus 3 juegos favoritos de la Nintendo 64. Yo te doy los míos ya para cerrar. El número 1 tiene que ser Ocarina del Time, es Zelda, Of the Legend Zelda 64, número 1. El número 2 se lo doy a Charoman. Charoman para mí fue un juego que me gustó mucho y me impactó. Y el juego 3 que le doy a Nintendo 64 en medio de todos los que hay, porque ahí sí hay muchos juegos, es lo que es Jet for Geminis. Jet for Geminis también fue un juego que me encantó y que me fascinó. Jet for Geminis me recuerda mucho a Apex, así como lo menciono yo. Jet for Geminis me trae a Apex a la memoria. Gracias totales, jóvenes, y hasta luego.